El libro se abre con una reflexión sobre la naturaleza del conocimiento humano y sus límites. J. Allen Hynek plantea que cada época tiende a creer que ya ha comprendido lo esencial del universo, pero la historia demuestra que siempre existen fenómenos que desafían las ideas establecidas. En este contexto, introduce el fenómeno de los objetos voladores no identificados como un posible ejemplo de algo que, aunque incómodo para el pensamiento científico tradicional, podría representar una oportunidad de expansión del conocimiento. Hynek no escribe desde la credulidad, sino desde la transformación personal. En sus inicios, como astrónomo, compartía el escepticismo generalizado hacia los platillos voladores. Cuando fue convocado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos para colaborar en la identificación de estos objetos, aceptó con la convicción de que se trataba de una moda pasajera basada en errores de percepción. Su rol consistía en filtrar los casos explicables mediante fenómenos astronómicos, como planetas brillantes, meteoros o estrellas. Sin embargo, a medida que avanzaba en su trabajo dentro de los proyectos oficiales, especialmente el proyecto Blue Book, comenzó a encontrar un patrón inquietante. Si bien una gran cantidad de reportes podían explicarse, siempre quedaba un conjunto de casos que resistía cualquier interpretación convencional. Estos residuos no podían descartarse sin más, y su persistencia llevó a Hynek a replantearse su postura inicial. Para abordar el problema con rigor, el autor establece definiciones claras. Distingue entre el objeto en sí, cuya naturaleza desconoce, el reporte, la descripción del testigo, y la experiencia, el evento vivido. Este enfoque le permite centrar el análisis en lo observable, los testimonios humanos. A partir de ahí, construye su argumento principal. Aunque no sepamos qué son los ovnis, sí podemos afirmar que existe un fenómeno basado en reportes consistentes que merece ser estudiado. Uno de los aspectos más críticos del libro es el análisis del comportamiento de la comunidad científica. Hynek describe con detalle la reacción de muchos científicos ante el tema: burla, rechazo automático y negativa a investigar. Esta actitud, según él, no es científica, sino emocional. La compara con una especie de mecanismo de defensa frente a algo que amenaza el marco conceptual establecido. El autor distingue entre dos tipos de científicos: aquellos que rechazan el fenómeno sin examinarlo, y aquellos que, tras estudiarlo, consideran posibles explicaciones, aunque sean psicológicas. Solo estos últimos, afirma, participan realmente del debate científico. Los primeros, en cambio, actúan desde el prejuicio. Hynek también desmonta ideas erróneas difundidas por los medios. Contrariamente a la creencia popular, los reportes no provienen principalmente de personas inestables o fantasiosas. De hecho, muchos de los testimonios más sólidos provienen de individuos responsables, con profesiones respetadas y sin interés en la notoriedad. Esta contradicción entre la credibilidad de los testigos y la incredulidad general es uno de los núcleos del problema. A lo largo del libro, se establece una tensión fundamental: por un lado, un fenómeno persistente y global; por otro, una ciencia que se resiste a reconocerlo como objeto legítimo de estudio. Hynek no concluye que son los ovnis, pero sí deja claro que ignorarlos no es una opción válida desde el punto de vista científico. El libro hace pie en la experiencia directa de los testigos. Hynek describe con gran detalle cómo viven estas personas sus encuentros con lo desconocido. Lejos de ser relatos vagos o fantasiosos, las descripciones suelen ser intensas, precisas en ciertos aspectos y profundamente impactantes a nivel emocional. Un elemento recurrente es la sensación de realidad absoluta. Los testigos no perciben el evento como algo imaginario o confuso, sino como una experiencia concreta, comparable a cualquier otro hecho cotidiano. Sin embargo, se enfrentan a una dificultad fundamental: la falta de un lenguaje adecuado para describir lo que han visto. Intentan encajar la experiencia en categorías conocidas, pero fracasan. Este proceso, que Hynek denomina implícitamente como una escalada de hipótesis, es clave para entender la autenticidad de los relatos. Los testigos comienzan buscando explicaciones convencionales: un avión, un helicóptero, un fenómeno atmosférico, pero a medida que observan más detalles, esas hipótesis se vuelven insostenibles. Es en ese momento cuando surge la verdadera extrañeza. Otro aspecto importante es la reacción emocional posterior. Muchos testigos quedan profundamente perturbados, no tanto por el evento en sí, sino por la imposibilidad de comprenderlo. Buscan respuestas, acuden a autoridades o expertos, y a menudo se enfrentan al ridículo o la indiferencia. Esta experiencia de incomprensión refuerza su necesidad de ser escuchados.
Hinek presta especial atención al perfil de los reportantes. Lejos de ser un grupo homogéneo, provienen de todos los sectores sociales. Sin embargo, comparten ciertas características: responsabilidad, estabilidad emocional, en muchos casos, reticencia a hablar públicamente. Esta resistencia al protagonismo contradice la idea de que buscan atención. Dado que los instrumentos tradicionales de la ciencia rara vez están presentes en estos casos, el testigo se convierte en la principal fuente de datos. Por ello, evaluar su credibilidad es fundamental. Hinek propone hacerlo mediante un análisis cuidadoso de su comportamiento, coherencia y contexto. También subraya la importancia de los reportes múltiples, donde varios testigos independientes describen el mismo evento. Para organizar la información, introduce un sistema de clasificación que se convertiría en una de sus contribuciones más influyentes. Divide los avistamientos en observaciones a distancia y encuentros cercanos. Las primeras incluyen luces nocturnas y objetos diurnos, generalmente con menor nivel de detalle. Los encuentros cercanos, en cambio, permiten observar características más complejas y, por lo tanto, presentan un mayor grado de extrañeza. Dentro de estos últimos, distingue tres tipos. El primero implica la observación cercana sin interacción. El segundo incluye efectos físicos en el entorno, como interferencias eléctricas o marcas en el suelo. El tercero añade la presencia de entidades asociadas al objeto. Esta clasificación no presupone ninguna explicación, pero permite ordenar los datos y compararlos de manera sistemática. Hinek también introduce una herramienta analítica basada en dos variables: el grado de extrañeza del caso y la probabilidad de que haya ocurrido tal como se describe. Esta combinación permite identificar los casos más significativos, aquellos que no solo son extraños, sino también altamente creíbles. En conjunto, esta parte del libro transforma el fenómeno ovni de una colección caótica de relatos en un campo estructurado de estudio, donde es posible identificar patrones, evaluar datos y formular preguntas relevantes. Hinek se centra en el tratamiento institucional del fenómeno y en sus implicaciones para la ciencia. Analiza críticamente el papel de la Fuerza Aérea y del proyecto Blue Book, señalando que, lejos de promover una investigación rigurosa, muchas veces se adoptó una postura orientada a minimizar el problema. Según el autor, el cierre del proyecto no se debió a la resolución del fenómeno, sino a una decisión administrativa basada en conclusiones discutibles. Muchos casos fueron investigados de manera superficial, y las explicaciones ofrecidas no siempre resistían un análisis detallado. Hinek también reflexiona sobre la naturaleza de la ciencia como institución. Señala que existe una diferencia entre el ideal científico, basado en la apertura y la búsqueda de la verdad, y la práctica real, donde influyen factores sociales, psicológicos y culturales. En este contexto, el fenómeno ovni actúa como una prueba de estrés para la ciencia, revelando sus limitaciones. En cuanto a la interpretación del fenómeno, el autor mantiene una postura prudente. No afirma que los ovnis sean naves extraterrestres, pero tampoco descarta esa posibilidad. Propone varias hipótesis, desde fenómenos físicos desconocidos hasta manifestaciones que podrían requerir nuevas categorías conceptuales. Una de las ideas más sugerentes es que el fenómeno podría no encajar completamente en las leyes físicas actuales. Esto implicaría la necesidad de ampliar el marco teórico de la ciencia, algo que ya ha ocurrido en otras épocas con descubrimientos revolucionarios. Hinek insiste en que el verdadero problema no es la falta de datos, sino la falta de un enfoque adecuado. Para avanzar, es necesario abandonar los prejuicios y adoptar una actitud verdaderamente investigativa. Esto incluye recopilar datos de manera sistemática, analizarlos con rigor y estar dispuestos a considerar nuevas posibilidades. El libro concluye con una visión abierta del futuro. El fenómeno ovni no es presentado como una respuesta, sino como una pregunta en evolución. Su estudio podría llevar a descubrimientos importantes, no solo sobre el universo, sino también sobre la percepción humana y los límites del conocimiento. En última instancia, Hinek invita a reconsiderar qué significa hacer ciencia. Más que defender certezas, se trata de explorar lo desconocido con honestidad intelectual. El fenómeno ovni, en su persistente misterio, representa precisamente ese desafío.